Procedemos a los tiempos de Abraham otra vez y a los tiempos de Jacob, ya vemos que ellos diezmaron a Melquisedec, ¿no es cierto? En el caso de Abraham. Ahora, eso significa que el diezmo era ya entregado a dirigentes que Dios había puesto bajo una orden sacerdotal. Esa orden sacerdotal de Melquisedec no vuelve a mencionarse desde los tiempos de Moisés hasta el Nuevo Testamento, hasta la llegada de Jesucristo, donde Pablo vuelve a recordar a Melquisedec. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué cosa significa? Que tenemos un proceso. A ver, imaginariamente hagamos una línea de tiempo, ¿ya? Desde Adán hasta Moisés, el diezmo funcionaba directamente con un sacerdocio que Dios había establecido en el sistema de Melquisedec. Luego, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo funcionó el sistema arónico o levítico, que es el mismo, ¿correcto? Los hijos de Aarón iban a trabajar juntamente con él en el sacerdocio y a través de ellos iba a devolverse los diezmos en el pueblo judío. Ahora, cuando Cristo llega, se acaba el sacerdocio antiguo y Jesucristo, al subir al cielo, toma el nuevo sacerdocio que iba a funcionar desde entonces hasta el día de hoy. Ese sacerdocio se llamó la orden de Melquisedec. ¿Está claro? Ya está. Ahora, ese sacerdocio de Melquisedec todavía funciona hasta el día de hoy. No es terreno, es celestial. Y ahora los diezmos van a parar a ese sacerdocio, al sacerdocio de Cristo. ¿Para qué? Para el nuevo sistema del cristianismo. Sin embargo, este cristianismo que funcionaría con el diezmo a través del sacerdocio de Melquisedec iba a tener dos partes de cumplimiento. La primera parte es la que ya hemos mencionado, que Cristo y los discípulos, los apóstoles, predicaron de la primera parte del Evangelio. Cuando ellos salieron anunciando las verdades que ellos tenían para su tiempo, de las que ya he repetido varias veces, ¿no? A ver, hagamos un poco de memoria para que no nos olvidemos. ¿Cuál es la primera de las verdades que se tenían que proclamar hace 2000 años de Cristo y los apóstoles hasta 1844? ¿Cuáles eran? No oigo. ¿Cuáles eran las verdades que había que proclamar desde Jesucristo hasta 1844? Y esto es lo que más estamos repitiendo, ¿eh? ¿Cuáles eran las verdades? Creo que vamos a tener que dar examen acá, ¿no? A ver, ¿cuáles eran esas verdades? En base a las primeras 4 solemnidades. Ya, esta es una ayuda. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las fiestas que se cumplieron en tiempos de Jesús? Y luego me están diciendo, mucho repites esos mismos temas. Ahí está pues, ¿no? Ahí está. La Pascua, las primicias, los panes sin levadura y el Pentecostés. Ahora, ¿a qué representaban estas 4 solemnidades? Si no, no vamos a poder entender lo que voy a hablar del diezmo ahora. La Pascua es la crucifixión. La crucifixión. Los panes sin levadura, ¿qué es? La predicación de la palabra sin las tradiciones judaizantes. Es decir, predicar solo la Biblia y la Biblia sola. Tercera celebración, ¿cuál era? Las primicias, ¿a qué representaban? A la resurrección, ¿correcto? Y la cuarta celebración, ¿a qué representaba? El Pentecostés.
derramamiento del Espíritu Santo. Tarea, voy a dejarles tarea para la próxima semana. ¿Ah? Aprender de memoria las 7 solemnidades. ¿Ya? Si no aprenden, hermanos, no vamos a poder resistir en el tiempo de la prueba. Se está avecinando el tiempo en que los hijos de Dios van a ser llevados ante concilios y tribunales. Y ahí no vamos a decir que vaya el hermano, que él nos represente ahí, porque el hermano tampoco ya no va a estar. Se va a ir a otro lado también. ¿Ah? Viene el decreto dominical y cada uno asa, calabaza, cada quien se va a su casa. Porque ya se terminó la obra en las ciudades grandes y hay que irse ¿dónde? Entonces, nadie nos va a poder librar en ese tiempo. ¿Ah? Nadie. Esto va a ser personal e intransferible. ¿Ah? Muy bien, hay que aprender entonces, ¿qué cosa? Las 7 solemnidades de memoria la próxima semana. Así que vamos a ver que con nota vamos a poner y todo. Ya. A ver, siendo que esas 4 primeras solemnidades se cumplieron hace 2000 años, el Evangelio salió de esas 4 fiestas. ¿Ya? Eso fue la primera parte del Evangelio. La segunda parte, ¿cuál será? Desde donde se quedó la fiesta de las trompetas, las expiaciones y las cabañas. Ahora, ¿esto a qué representaba? La fiesta de las trompetas, ¿qué es? ¿Qué es la fiesta de las trompetas? ¿Ah? ¿Casi, casi? ¿Qué es la fiesta de las trompetas? ¿Qué mensaje? Los 3 ángeles, pues, ¿no? Los 3 ángeles son las trompetas. Ya está. La fiesta de las expiaciones, ¿qué es? ¿Qué es la fiesta de la expiación, hermanos? La hora del juicio. No se olviden, por favor. La hora del juicio. Y la tercera fiesta que queda de las cabañas, ¿qué es? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Ahora, a nosotros nos ha tocado proclamar esas últimas 3. Cuando acabemos esas 3 más, ¿qué va a pasar? Cristo viene. ¿Correcto? Porque entonces habremos terminado de predicar el Evangelio. Entonces, ¿el Evangelio en cuántas partes está dividido? 2. La primera parte la predica Cristo y los apóstoles, la segunda parte la predicamos nosotros. ¿Correcto? Así como Jesucristo llegó hace 2000 años para dar inicio a la proclamación del Evangelio, así también Dios ha levantado un pueblo para que le dé el final a la proclamación del Evangelio. ¿Correcto? Ese pueblo va a estar compuesto por aquellos que conozcan esas 3 solemnidades con sus cumplimientos. ¿Me entienden? Solo los que entiendan esa parte del Evangelio son los únicos que la pueden predicar. Y por eso a nosotros como pueblo de Dios se nos ha dado esas verdades para que las aprendamos, para que nos apliquemos en ellas, a fin de que podamos nosotros anunciárselas al mundo. ¿Correcto? No necesitamos de grandes teólogos, eruditos que nos enseñen esto. Es simple, solo tenemos que hacer un estudio personal de nuestras Biblias para que podamos comprender la simbología que está en ella, ¿ya? Y la Biblia no es tan complicada que puedas decir quién va a ir por nosotros al cielo y la va a traer. ¿Quién va a ir del otro lado del mar? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Ah? Así de sencillo. Muy bien. Ahora, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Y ahí vamos a hablar en el contexto de lo que acabamos de descubrir. Estamos entonces bajo la proclamación de la segunda parte del Evangelio que anuncian los 3 ángeles, el juicio y la segunda venida de Jesús. ¿No es cierto? Ya está. He aquí yo envío mi mensajero, dice el texto, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién viene? Dice. ¿Quién viene? El Señor. ¿Qué tiempo es este cuando venga? ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es?
¿Cuándo es esto? Para 1844 esto no es la segunda venida de Cristo. Esta es la venida del Señor a su templo, no a la tierra. ¿Comprendido? Entonces viene a su templo el Señor. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Versículo 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿A qué cosa viene a su templo? ¿A qué? A purificarlo. ¿De qué? ¿Por qué? 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. ¿A quién dice que va a purificar y limpiar? ¿Por qué a los hijos de Leví? ¿Ah? Sobre todo a los que llevan, ¿qué cosa? Los utensilios de la casa del Señor. ¿No es cierto? ¿Qué estaba pasando? Como estamos en el capítulo 3 de Malaquías, hay que leer el capítulo 2 para saber qué estaba pasando. ¿No es cierto? Si no, no vamos a entender. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Verso 2. Si no oyereis y si no os acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Qué cosa eran las bendiciones? ¿Ah? Los diezmos y las ofrendas que se les daban a los dirigentes. Y ahora Dios dice, maldeciré vuestras bendiciones, es decir, se las voy a quitar. Ya no van a ser bendición para ustedes. Y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. 3. He aquí, yo os daño la sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Es decir, removidos son sacados del puesto. ¿Ah? Entonces el Señor les llama la atención a que les quitará la sementera, la semilla, con la cual producen sus ingresos. Así de tremendo. Ahora sigue diciendo más. Verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ahí está Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. 5. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado, es decir, hacía mi voluntad. Su nombre de Cristo es su evangelio. La ley de verdad estuvo en su boca y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. 7. Y escuchen ahora. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la misión de los sacerdotes, de los dirigentes? ¿Qué tenían que llevar? La ley. La ley era la clave. No podían rebajarla. 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué cosa habían hecho? Dice, habían dejado de exaltar la ley de Dios, la habían rebajado. Y por una razón como esa, ahora Dios les estaba lanzando maldiciones. Malditos sois con maldición, les dijo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entendiendo esto, regresamos a Malaquías capítulo 3, versículo 3. Ya sabemos de qué cosa va a purificar a los hijos de Leví, ¿no es cierto? La purificación es por causa de haber abandonado la predicación de la ley de Dios. Ya está. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Verso 5. Y escuchen ahora.
y me llegaré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentir, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién les está diciendo eso? ¿A quién? A la tribu al sacerdocio de los dirigentes. A ellos les está reclamando. Ya está. Y les dice que va a venir ¿a qué? A juicio con ellos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense bien por favor en este punto. En el capítulo 3, versículo 1, dijimos que el Señor no venía a la tierra. ¿Dónde venía? A su templo. Y venía a su templo para poder llevar a cabo ¿qué cosa? Juicio, ¿correcto? Ahora pregunto yo, ¿cuándo se cumplió esa profecía? 1844, no vamos a repasar eso ahora. Es el tiempo en que se purificó el templo en el cielo, de acuerdo con la profecía de los 2300 de Daniel 8:14, ¿correcto? Ya está. Ahora bien, si esta profecía está hablando de la hora del juicio y dice que va a purificar a los hijos de Leví, a los dirigentes, ¿de qué iglesia está hablando? ¿Ah? Del pueblo de Dios, adventista del séptimo día. ¿Ah? Entonces yo pregunto, solo pregunto, ¿los diezmos iban a seguir existiendo para cuando llegara la hora del juicio o no? Ahí está. Muchos dicen que el diezmo se acabó en el Nuevo Testamento, que ya no hay que diezmar, ¿no? Y hay iglesias que dicen, no, acá ya no se diezma. Y entonces, ¿por qué reciben dinero? No, acá recibimos ofrenditas, dice, ¿no? Bueno, y eso que, cuando habla de los diezmos y las ofrendas, siempre habla en conjunto de los dos, ¿no? No es que Pablo hablaba de que había que todavía recibir las ofrendas, dice, ¿no? Pero no dice nada de los diezmos. ¿Así? Vamos a ver. Libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14, ¿ya? Miren lo que compara Pablo. A ver, ¿cuántos han hecho su año bíblico acá? ¿Cuántos han hecho su año bíblico? No, mejor no levanten las manos. Esto va a ser desastroso si no. Muy bien. Eso quiere decir que tenemos que hacer el año bíblico, pues, ¿no? Si no hacemos el año bíblico, hermanos, no vamos a conocer cuando nos quieran engañar. Ya no voy a decir como dicen por ahí muchos, ¿no? Ah, si no haces el año bíblico te vas a ir al infierno. Ay, ves, por miedo están haciendo leer la Biblia. Les dicen que se van a ir al infierno si no leen. Ya no vamos a hablar así mejor. ¿Ya? Entre comillas lo digo, porque por ellos no nos vamos a callar, ¿no? Aunque jamás hemos dicho así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí les voy a decir, si no conocemos la Biblia, nos van a engañar. Conclusión, si te engañan, ¿dónde te vas a ir? No lo dije yo, lo dijeron ustedes. ¿Ah? Así de sencillo. A buen entendedor, pocas palabras. A quien no entiende hay que darle un libro entero. Ya, ahora fíjense en esto. Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿Ah? Al tiempo apostólico, cuando todavía habían gentes que trabajaban en el santuario, que eran los sacerdotes. Comen del santuario y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿Cuál era el altar? ¿Cuál era el altar? El altar que estaba en el santuario, ¿correcto? Donde se traían las ofrendas, donde se ponían los diezmos. Muy bien. Y ahora dice, ¿no sabéis que los que trabajan ahí de eso viven? ¿Ah? Entonces, ¿está hablando del sistema de diezmos o no? Sí, porque de eso vivían. Y ahora miren cómo compara, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan ¿de qué? Se dan cuenta que Él sigue aprobando el sistema que se utilizaba en el Antiguo Testamento para los diezmos, que deba de utilizarse en el Nuevo Testamento. Así es, ¿correcto? Entonces, cuando se habla en Malaquías capítulo 3
del tiempo final, del juicio, se está hablando del sistema del diezmo que se recibe en el pueblo que cree en la hora del juicio. Es decir, solo iba a haber una iglesia en la cual los diezmos y las ofrendas eran lo correcto. ¿Está claro? ¿En qué iglesia? En el pueblo de Dios que cree en la hora del juicio, los adventistas del séptimo día. Ahora, por esa razón, los adventistas del séptimo día son los únicos que van a manejar con claridad el asunto del diezmo y las ofrendas. ¿Está claro? Solo ellos. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque el diezmo y las ofrendas, dice Pablo, que son ¿para qué? ¿Ah? Para que con eso se avance la obra de Dios. De eso viven los que llevan el mensaje de Dios, ¿correcto? Por eso en la iglesia adventista del séptimo día creemos en el sistema del diezmo, de las ofrendas, y acompañado a eso están donativos y pactos, ¿correcto? Porque esto es funcional desde el Antiguo Testamento. ¿Ah? Hay quienes dicen que en el Nuevo Testamento ya no habían donaciones ni pactos, pero y en tiempos de Ananías y Zafira, ¿qué era lo que ellos tenían que traer? ¿Ah? A los apóstoles. ¿Tenían que traer qué cosa? Un pacto. Habían hecho un pacto con Dios, una promesa a Dios, y no le cumplieron y murieron los dos. ¿Ah? Así que entonces, ¿de dónde han sacado que no hay que traer pactos en el Nuevo Testamento? ¿Ah? Los donativos, Dios ama al dador alegre. ¿Ah? Así que las donaciones son del Nuevo Testamento también. ¿Quién ha dicho que no? Hay quienes andan inventando cosas que la Biblia no dice, ¿no? Y predican cosas que salen solo de su cabecita. ¿Por qué? Porque les duele la platita, ¿no? Imagínense, cuando Cristo venga, Él dijo que van a haber muchos que han hecho tesoros en los cielos, ¿no es cierto? ¿Qué tesoro vas a encontrar según tu corazón dice que has actuado hasta el día de hoy? ¿Qué te vas a encontrar en el cielo? ¿Ah? ¿Te vas a encontrar una mansión o te vas a encontrar un nido hecho de plumas con pajas? Eso sí va a ser tremendo, ¿no? Que llegues y que de pronto diga, hijito, acá tú no has hecho ningún ahorro. No has dado nada para mi causa, no sé qué cosa pensabas encontrar. No has puesto mi dinero en los bancos del cielo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en la parábola? ¿Por qué no pusiste mi dinero y se lo diste a los banqueros para que cuando yo regrese halle mis intereses? ¿Ah? Entonces quiere decir que hay algunos que se van a chasquear al llegar al cielo. No van a encontrar lo que esperaban, ¿no? Así que hay que tener cuidado, si es que llegan, porque tampoco no creo que entren. En fin. Así que entonces, el diezmo es solo para el avance ¿de qué? Del Evangelio. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. ¿Qué cosa dice allí? Vamos a entrar ahora en un nuevo punto. Fíjense en esto. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre. ¿Qué cosa era el nombre? El Evangelio, la palabra. Para hacer habitar en él su nombre, su Evangelio, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Es decir, en la iglesia donde se predica el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo, ahí tienes que llevar ¿qué cosa? Los diezmos y las ofrendas. No hay otro lugar, ¿correcto? Si tú llevas a otro lugar donde no esté el nombre de Jehová, ¿qué estás haciendo? Estás robándole a Dios. ¿Te das cuenta? Y se acuerdan que cuando leímos la semana pasada, solamente de prestarte del diezmo, ¿cuánto más tenías que pagar? Un quinto, ¿no? Imagínate si le robas a Dios.
Ahora sí, el asunto ya está serio, ¿no? Ahora, fíjate, esto que estoy presentando hasta acá es el sistema del diezmo bajo reglas, es decir, sistemático, ¿ya? Ahora, esto que yo te estoy presentando hasta aquí, ¿lo puede presentar cualquier iglesia, sí o no? Sí. Todas las iglesias pueden leer los mismos textos y decir, esto es para el avance del Evangelio. Y acá predicamos el Evangelio, te van a decir. La iglesia A, la B, la C, la D, hasta la Z te van a decir lo mismo. ¿Correcto? ¿Cómo saber dónde es el lugar correcto? Aquí es donde tenemos que entrar en el terreno. ¿Ah? ¿Cuál es el Evangelio, hemos dicho, para hoy? ¿Qué más? ¿Qué más? No oigo. Muy tímidos están hoy día. A ver, ¿cuáles son las verdades que ahora se proclaman? Ya, 1, 2 y la venida de Cristo 3. ¿Correcto? 3 ángeles, hora del juicio, segunda venida. No sé cuántas veces vamos a repetir esto. Mano Franz, habría que hacer una cartulina y la vamos a poner acá adelante, ¿ya? Y ahí vamos a poner las 3 verdades que tienen que ver con la iglesia adventista. Ahí está, eso ya no se nos va a olvidar. Ya sería el colmo, ¿no? Y es más, traen su teléfono y le sacan una foto. Y van a su casa y encima de la cama lo pegan en una cartulina. A ver, para que no se olvide. ¿Dónde miran más en su casa? ¿Cuál es el lugar? No, qué triste, ¿no? El televisor. Qué triste. Bueno, ¿por qué no tapan la pantalla del televisor con eso? No estaría mal, ¿no? Esa es buena idea. Así entonces ya no va a haber novela, ya no va a haber película. Va a haber 3 ángeles, hora del juicio y segunda venida de Cristo. ¿Ah? Mire, estos 3 puntos del Evangelio, esas 3 verdades, tienen que ser predicadas en el lugar donde tú lleves los diezmos y las ofrendas. ¿Comprendiste eso? Y solo va a pagarse con eso a quien diga esas 3 verdades, a nadie más. ¿Está claro? Los que proclaman esas 3 verdades son los únicos que pueden recibir, ¿qué cosa? Los diezmos y las ofrendas. Nadie más. Porque el texto está diciendo eso, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que hablar de esa manera y dejar en claro cómo tenía que funcionar este sistema? Miren por qué. Porque Malaquías capítulo 3 no solo nos habla del tiempo que empezaría el juicio, no solo nos habla de que Dios purificaría a los hijos de Leví, no solo nos dice que los diezmos iban a existir para ese tiempo, sino que también dice que para ese tiempo algo pasaría en la iglesia. ¿Ah? Y aquí es donde tenemos que entender con claridad esto. Cuando nace la iglesia adventista, ¿con qué mensaje nace? ¿Con qué mensaje nace la iglesia adventista? Creo que vamos a llenar de cartulinas la iglesia. ¿Con cuál? La hora del juicio, la segunda venida de Cristo. ¿Así predicó Miller o no? Sí, esa era la predicación. Y cuando predicó ese mensaje, todos los que creyeron en la segunda venida se llamaron ¿qué? Adventistas. ¿Por qué? Porque hablaban mucho del advenimiento y tanto hablaban del advenimiento que dijeron, ahí están los adventistas. ¿Ah? Ya, el primer ángel entonces nos hace nacer. El segundo ángel, ¿qué hace? ¿Qué hace el segundo ángel? ¿Qué hace? ¿Nos saca de dónde? De Babilonia, de las iglesias falsas. Y entonces Dios hace que se forme una iglesia, el pueblo adventista. Y cuando llegamos a la fecha de 1844 y Cristo no vino,
Los adventistas fueron a estudiar por qué Jesús no había venido. Y encontraron que en San Mateo 24:14, la Biblia dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces llegará ¿qué? El fin. Y ellos dijeron, pero hemos predicado el primero y el segundo ángeles al mundo entero. ¿Por qué no ha llegado el fin? Y pronto encontraron que faltaba predicar ¿qué? El tercer ángel. Miren, dijeron, había habido un tercer ángel. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Ahí es el primero, el segundo y hay un tercero. Y de ahí se llamó el mensaje ¿qué? ¿Qué se llamó? El tercer ángel. Desde ahí, desde 1844, la Iglesia Adventista tiene la insignia del mensaje del tercer ángel. Todas las iglesias adventistas tenían siempre un mundito con sus tres angelitos, ¿no es cierto? Así eran siempre las iglesias adventistas, ¿ah? Ahora lo raro es por qué ya no hay ese símbolo, ese logo, ¿no? Y en lugar de eso se ha cambiado. Dicen que representa a los tres ángeles, pero como los adventistas son inteligentes, no se creen ese cuento. ¿Ah? Ahora, si no son inteligentes, ya se la creyeron. Les engañaron, pues, ¿no? ¿Por qué? Por no estar estudiando. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Esos tres angelitos siempre nos iban a recordar nuestra misión. Que estamos bajo la proclamación del tercer ángel. Han habido intentos en la Asociación General de querer cambiar nuestra predicación del tercer ángel. Incluso quisieron achacar que la justificación por la fe no era el mensaje del tercer ángel que nosotros conocemos, sino un nuevo tercer ángel que decía, todo es amor, todo es Jesús. Ese es tercer ángel, dice, ¿no? Pero el tercer ángel no dice así. El tercer ángel es una denuncia, una advertencia y una preparación. La denuncia es contra los poderes fácticos de la tierra, la bestia y su imagen. La advertencia es que no hay que recibir la marca de la bestia. Así de sencillo. La enseñanza es clara que se nos da allí. Entonces este mensaje debía de ser proclamado en todas las naciones y entonces vendría el final. Ahora, esos tres mensajes que deben ser anunciados en la iglesia, que deben de ser predicados, son los que hicieron nacer el adventismo, porque con el tercer ángel comenzamos a guardar ¿qué día? Y recién después de eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque antes del tercer ángel, ¿qué día guardábamos? El domingo. ¿Por qué se guardaba el domingo entre los primeros adventistas? Porque todavía no conocían la verdad del tercer ángel. El tercer ángel es el que sacó a luz la verdad del sábado. Y el primer pastor que habló sobre el sábado fue José Bates, ¿correcto? Porque José Bates conversó con la hermana Raquel Hoax, una hermana anabaptista, y ella le mostró en la Biblia que el sábado era el día del Señor. Y entonces José Bates fue a comunicar a los adventistas que el sábado era el día del Señor. Y después de eso recién Elena de White vio que el sábado estaba reluciendo en el cuarto mandamiento. Así que los que dicen que Elena de White es la que habla del sábado, esos son hechiceros y mentirosos. No les creas. ¿Cuántas veces he visto, ahí he escuchado de otras religiones que dicen, los adventistas guardan el sábado por Elena de White? Es ella la que les dijo que había que guardar el sábado. ¿Sí? Eso es mentira. Elena de White no fue la primera que predicó del sábado. Fue José Bates. Así que no deben de dejarse engañar con esa mentira. Ahí está, ese es José Bates, ¿no? Conózcanlo, este es el pionero, ¿no? Uno de los pioneros adventistas, el pastor José Bates. Este hombre fue el que comenzó a escribir cantidades de panfletos y volantes sobre el sábado. Y gracias a eso se proclamó el sábado con más fuerza en ese tiempo. Y pronto Jaime White, Elena White y los demás pioneros aceptaron lo que José Bates les enseñó porque todo era bíblico. Y se dieron cuenta de que lo que José Bates traía no era casual. ¿Saben por qué? A ver,
José Bates podía presentar los textos que le dio Raquel Hoax, ¿no es cierto? Pero ¿cómo saber si esa verdad debía ser aceptada por los adventistas? Se supone que los adventistas éramos gente, entre comillas éramos, porque no hemos estado ahí, sino los primeros pioneros, éramos gente que no aceptaba nada si no estaba respaldado por un escrito está, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo pudieron aceptarle a José Bates? ¿Ah? ¿Qué estudiaron? El tercer ángel. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta que habían predicado el primero y el segundo y Jesús no había venido. Y entonces, al estudiar el tercer ángel, descubrieron que el tercer ángel los hacía regresar de nuevo a las profecías de la bestia, de su imagen y de su marca. Y descubrieron que fue el poder de la bestia el que cambió el sábado por el domingo. Por eso fue necesaria la repetición en el tercer ángel, porque ya Daniel 7 había sido predicado más antes por Guillermo Miller, pero Miller no se centró en el cambio de la ley. Miller se centró en la demostración de Roma papal. Eso es todo lo que hizo. Pero ahora en el tercer ángel, para tener que saber qué cosa era la marca de la bestia, tuvieron que profundizar en este punto y pronto descubrieron que fue el cambio del sábado por el domingo. Y dijeron, creíamos que la iglesia romana ya era una iglesia caída desde 1798, pero nos equivocamos, porque acá dice que volvería a resurgir. Así fue como los primeros adventistas descubrieron. Y pronto se dieron cuenta de que Roma, con sus tentáculos, iba a llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica y que los Estados Unidos iban a ceder en una alianza con Roma. Cuando descubrieron eso, los adventistas se aterrorizaron. Fíjense, no es como ahora, ¿no? 1798 hasta 1844, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos habían pasado? 46 años. Solo 46 años. Es decir, muchos de los que habían visto las persecuciones papales estaban vivitos y coleando. Y muchos de ellos habían sido víctimas de la Inquisición. Y la Inquisición todavía continuaba aquí en América, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ellos descubrieron que la profecía decía que Roma volvería a las andadas, dijeron, hay que predicar esto rápidamente a la humanidad, porque si Roma se vuelve a levantar, el mundo está perdido. ¿Por qué? No va a quedar uno solo esta vez. Y lo que es peor, el protestantismo americano se va a mezclar con el catolicismo romano. Y el resultado va a ser una inquisición que tú nunca has visto en la historia. Va a ser peor que nunca. ¿Se dan cuenta? Y entonces fue a raíz de eso que los adventistas salieron a proclamar con fuerza en los Estados Unidos primero. Y el adventismo, para esas fechas, entre 1844 y 1900, era muy respetado y reconocido en los Estados Unidos. Elena de White era muy reconocida como una mujer inspirada, piadosa, a pesar de la grande oposición que había de parte de algunos. Pero era muy respetada. Es sorprendente cómo se puede llegar a hacer perder un nombre con facilidad. Porque ahora en Estados Unidos ni siquiera puedes mencionarla porque la fanática esa, la falsa profeta. Y otros ni siquiera la conocen. Pero hace 100 años no era así. Lo que pasa es que nosotros hemos venido a existir en este último tiempo y no sabemos nada del pasado. Y a veces se han dado cuenta que ni siquiera nos importa. Es sorprendente cómo hasta en los libros de historia universal están los nombres de personajes que vivieron en el tiempo de Elena de White. Thomas Paine,
mencionado. Elena Petrovna Blavatsky, gente de esa época que no es nada importante de verdad, ahora suenan como importantes, mientras que Elena de White no aparece en la historia. Y a lo mucho cuando la busca ya en internet, por ahí rebuscadilla, la profeta adventista. ¿Ah? Pero así no era hace 100 años, repito. Hace 100 años era muy conocida. Tanto que los Rockefeller sabían quién era Elena de White. Los mismos Rockefeller fueron atendidos por el doctor John Kellogg. Y Kellogg es el que saca hasta el tiempo de hoy las famosas cornflakes de Kellogg. ¿Ah? Así que entonces eran muy reconocidos todos estos. Pero ellos se han encargado de borrar gran parte de esa historia. ¿Por qué? Porque una forma muy sutil, diabólica y demoníaca es borrar el nombre de un individuo para que nadie le dé importancia. ¿Se dan cuenta? Satanás siempre utiliza de ese tipo de armas. Es por eso que no se habla mucho de ella. Es por eso que fácilmente en internet no vas a ver a los que proclaman el tercer ángel muy reconocidos. De todos hablan, entre todos se mencionan. El pastor tal que habla profecía, el otro pastor, el otro. Pero los del tercer ángel nunca van a ser mencionados. Para que parezca que ni siquiera existen. Y que si existen son tan chiquitos, no son tan nadie, que ni siquiera suenan ni truenan. ¿Te das cuenta? Esa es una forma muy sutil de los ignorantes que atacan a los que saben. Miren cómo lo estoy diciendo, ¿eh? Lo estoy diciendo en forma clara. ¿Por qué? Porque toda esta gente que se siente acomplejada no quiere mencionar el nombre de aquellos que conocen más que ellos. ¿Por qué? Porque son acomplejados. Así de sencillo. No lo digo en una forma triunfalista de querer jalar para un lado, para nada. Lo estoy diciendo en la forma común de la historia, como siempre se ha conocido que funcionan las cosas. Estoy hablando de la maquinaria del sistema humano. ¿Ya? Pero bien, habiendo entendido esto, el mensaje del tercer ángel hizo descubrir a los adventistas que Roma volvería a las andadas apoyada por el protestantismo y que esta vez el centro de la pelea se iba a tornar en la marca de Dios y la marca de la bestia. Esto es sábado y domingo. ¿Entendieron? Ya está. Ahora, ese mensaje del tercer ángel comenzó a ser predicado por Elena de White, Jaime y todos los demás que los acompañaban. Por ese tiempo empezaron a levantarse individuos que solo un día cuando Cristo venga se va a saber quiénes los levantaron. Y comenzaron a guerrear contra Elena de White. ¿Quiénes eran estos que guerreaban contra Elena de White? Primero se menciona un pastor Stanton, que comenzó a declarar que la iglesia adventista era mundana ya, que se había mundanalizado, y que por lo tanto la iglesia era Babilonia. Así le llamó Stanton. En un afán de desviar el mensaje del tercer ángel y llevarnos a pensar que el tercer ángel era denunciar a la iglesia adventista como Babilonia. Cuando el tercer ángel claramente dice la bestia y su imagen. En ningún momento se hace mención de la iglesia adventista ahí. Es todo lo contrario. A la iglesia adventista, si se la tuviera que mencionar, sería por el sello de Dios. Pero ahí se habla de la marca de la bestia. O sea, está hablando de las iglesias dominicales abiertamente. Muy bien. Pero se levanta otro hombre llamado Garmir, que decía que tenía visiones y que en las visiones había visto que la iglesia adventista era Babilonia. Tremendos estos, ¿no? Se levantó de pronto otro personaje más por ese tiempo, Conroy, del que hablamos en la mañana, que hasta escribió todos los pecados de los pioneros. Se levantó otro hombre llamado Ballinger. Y este hombre llenaba estadios y decía que era fanático predicar las profecías, que había que predicar acerca del amor de Cristo, que eso jalaba multitudes, y el hombre era un poeta. Y como era poeta, predicaba como que estuviese dando una poesía. Todas sus prédicas parecían poesías.
contaba historias de personas y testimonios. Con eso llenaba estadios y bautizaba por miles. Y Elena de White le dijo, usted es el apóstata que Dios me mostró en visión. Usted es el que desvía a la iglesia de su misión. ¿De qué? Predicar el mensaje del tercer ángel. Y luego se levantó John Harvey Kellogg. Todos estos empujando hacia el propósito de que el tercer ángel no sea anunciado. ¿Ah? Y todos estos atacaban a Jaime White, atacaban a Elena de White, atacaban a J.N. Andrews, a Lowborough, a Hiram Edson, que eran los pioneros que predicaban la verdad, y a José Beis. ¿Ah? Y entonces Elena de White escribió y dijo así, cuando vean ustedes hombres que se levantan en la iglesia y que empiezan a disparar contra la iglesia, en lugar de disparar contra los enemigos de afuera, sabed que a esos Dios no los está conduciendo. Esos que declaran que la iglesia está equivocada o que es Babilonia, no son gente de Dios. Están dividiendo la iglesia. Ahora, todos estos que estaban disparando contra los pioneros, disparaban contra los que predicaban el tercer ángel. Lo sorprendente es que después de eso, los que vinieron después de los primeros pioneros, comenzaron a abandonar el tercer ángel. Y Elena de White dijo así, nuestros portestandartes están cayendo, ya están viejos y están muriendo. Y ahora están tomando su lugar jóvenes que están tomando la posta. Y nos da miedo, dijo ella, porque estos jóvenes que están tomando la posta están dejando de lado las enseñanzas de los viejos portestandartes. Y entonces dijo ella, la transmisión de cargo de ellos, de los antiguos a los modernos, traerá problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no se iba a predicar lo que predicaban ¿quién? Los primeros pioneros. Y entonces, cuando entran estos nuevos pastores, comienzan a cambiar el mensaje hasta que llevan al fanatismo, quitan la proclamación de los tres ángeles e introducen el sentimentalismo. Los que quieran saber lo que les estoy contando para ver si es verdad todo lo que estoy diciendo, consigan el libro Mensajes Selectos, tomo 2. Es historia de la iglesia adventista. Como adventistas tenemos que conocer nuestra historia. Si no conoces la historia, estás condenado a repetir los errores de ella. Elena de White, con sus libros, para los que son un poco incrédulos a Elena de White, les digo, los libros de Elena de White tienen por propósito ubicarte en la historia de la iglesia, porque ella te va contando todo lo que pasó la iglesia desde sus inicios. ¿Comprendes? Entonces, cuando te cuenta toda esa historia, te conoces ya la historia adventista. Si no conoces eso, ¿cómo vas a saber cuáles fueron las luchas que tuvo la iglesia? Si hay cuantos hermanos que nos dicen a nosotros, hermanito, ¿por qué hay tanto rechazo a veces en la misión, en la iglesia, a la predicación del tercer ángel? Y entonces ellos solo han escuchado que los del tercer ángel son separatistas, divisionistas, que los han sacado de la organización por predicar cosas que no eran. Eso es lo que dice la versión oficial, ¿no es cierto? Nada más falso y mentiroso como ellos mismos, porque ellos son así. Esta gente es mentirosa, lo siento, aunque sea de nuestro pueblo, son mentirosos. Ellos han inventado toda esa patraña. Porque nunca, jamás de los jamases, los que proclamamos el tercer ángel, empezando por este servidor, nunca nos hemos salido de la iglesia adventista del séptimo día. Nunca. No pensamos hacerlo hasta el día de hoy. Somos adventistas del séptimo día, tan adventista como se puede ser. ¿Correcto? Así de sencillo. Nosotros prácticamente desde la cuna somos adventistas, así que somos totalmente adventistas como cualquiera de los que se diga adventista. Más adventista que eso no podemos ser ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá comenzamos a enseñar cómo funciona el sistema de organización, recién se dan cuenta, los hermanos dicen, entonces el tercer ángel es pues de la organización.
Es el mensaje correcto. Acá los mentirosos y engañadores son esos líderes que dicen que ellos están fuera de la organización. ¿Se dan cuenta? Ese es un arma que ellos emplean. Los jesuitas siempre utilizan ese tipo de armas. Los ocultistas, los Illuminati, los satanistas, ellos usan esas armas. ¿Para qué? Para que dudes de aquellos que te llevan la verdad. Ellos saben muy bien cómo deshacer. ¿Ah? Porque Satanás es mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Así que no hay nada de nuevo en lo que estos hacen. ¿Ya? Y ese es el arma que están utilizando ahora contra los que proclamamos el tercer ángel. Y los más tontitos de la iglesia les creen. ¿A quién le llama tontitos el apóstol Pablo? Incautos. A los que no estudian. Y se creen rápido el cuento. Y cuando no se lo quieren creer, le pasan la platita por debajo. Cuando estábamos predicando ahí en el magazine, allí pues las mismas personas que trabajaban allí, ellos mismos nos dijeron, ¿ah? Y ahí nos contaron. Y nos dijeron cómo iban a ofrecerles dinero para que nos saquen del magazine. ¿Ah? Estos pues no tienen vergüenza en la cara. Son como su padre, por eso siempre digo. Y lo siento, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues las cosas son así. No quisimos que fueran así, pero así son. ¿Ah? Entonces, esa es la guerra que se viene dando. Pero ahora, fíjate en esto. Cuando estos dirigentes comenzaron a dejar el tercer ángel, hicieron pasar como fanáticos a los que sí proclamaban el tercer ángel. Y entonces Elena de White escribió todas las cartas que están en el libro Testimonios para Ministros. ¿Te das cuenta? El libro Testimonios para Ministros son cartas toditas, las han juntado y han formado un libro. Y todas esas cartas van dirigidas a los pastores que se oponían a la proclamación del tercer ángel en sus días. Porque dentro de la iglesia, en la década de 1890 a 1900, fue que se levantaron todos estos falsos pastores que se oponían al tercer ángel y querían apagarlo. Y Elena de White combatió, y en ese tiempo fue cuando dijo: la Asociación General se está equivocando, con sentimientos cerrados, y se están oponiendo a la obra de la proclamación del tercer ángel, porque se creen dioses, porque piensan que ellos gobiernan la iglesia, cuando Dios no les ha dado ningún título de gobernanza a ellos. No son nadie, dijo Elena de White. El cargo no les engrandece ni en lo mínimo. Así dicen Testimonios para Ministros. ¿Ah? Ella habla fuerte. Es por eso que algunos ministros comenzaron a decir: ese libro no debe leer la iglesia, dijeron. Y la iglesia dijo: ¿y por qué no podemos leer? Porque eso solo es para nosotros. Es para pastores, dijeron. ¿Qué no lees lo que dice el título? ¿Testimonio para ministros? Eso es hacer tonta a la gente, ¿no? Claro, hay tontos que se creen: ay, sí, pues dice el título Testimonios para Ministros. Hay gente que llega a creer eso, bueno, que a veces se le va de la mano lo que tiene que decir. En fin, así, durante ese tiempo, ella les escribió a esos pastores y les dijo así: cuando hay hombres que se levantan en la iglesia para hablar en contra de los dirigentes de ella y empiezan a alejarse de aquellos que trajeron la verdad, sabed que los tales hombres no están siendo conducidos por el Espíritu Santo. Y ahora es sorprendente cómo esa cita la utilizan para los que llevamos el tercer ángel, ¿no? Y nos quieren hacer los tontitos, como que vamos a caer en el cuento. ¿Ah? Dice, ahí dice la cita que cuando se levantan contra los dirigentes. Oye, pero ¿no decías que el libro era para ti y no para el pueblo? ¿Ah? Entonces les está diciendo a los pastores, porque ellos se estaban levantando contra los dirigentes que eran los pioneros. Por eso cuando leas los escritos de Elena de White, tienes que pararte en el tiempo, en el momento en que fueron escritos. Elena de White dice así: cuando leáis un testimonio mío, mirad la fecha, el tiempo y a quién fue dirigido. Ahí está clarito el mensaje de Listos Somos Uno, ¿no? ¿Para qué? Para que no se tuerzan las citas y los escritos. ¿Sí? Porque es fácil torcer. Fíjate, esa cita la podemos aplicar para cualquiera. Ahora, cuando tú vas leyendo varias de esas citas, se parecen varias porque Elena de White estaba en lucha en ese tiempo,
porque estos pastores falsos estaban queriendo desprestigiar a los dirigentes antiguos, a aquellos que todavía quedaban. Entonces, cada vez que Elena de White habla reclamando que hay quienes están dividiendo la iglesia, ¿a quién se lo dice? ¿A ustedes y a mí que somos laicos o a los pastores? ¿Ves? Todo es al revés. Ahora, con eso, muchos dicen, ¿ves cómo habla contra los pastores? Estos son otros astutos, son otros vivos, hay que darles un nombre. A veces suena feo desde acá, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. ¿Sabes por qué? Porque estos le quieren dar la vuelta a todo. Todos los testimonios que los señalan a ellos, te los vuelcan para ti, para que tú parezcas el malo, para que tú parezcas el rebelde, para que parezcas tú el disidente. Son astutos como su padre. ¿Más claro? ¿Ya dónde? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? A medida que fue pasando el tiempo, la iglesia comenzó a seguir lo que decían estos dirigentes nuevos. Y se formó una nueva generación en la iglesia. Los que ahora venían convertidos a la iglesia adventista, ya no venían convertidos al tercer ángel, venían convertidos al nuevo sistema doctrinal que se había inventado. En otras palabras, en la iglesia adventista se ha formado otra religión. ¿Elena de White lo había advertido o no? Sí, en Mensajes Selectos tomo 1 cuando habla de la apostasía alfa y la apostasía omega. Ella declaró que cuando se levantara este movimiento, ministros de este movimiento irían llevando su falso mensaje por todas las ciudades. Y que cuando lo hicieran, no permitirían que nada se les interponga. Y que lo que es peor, formarían una nueva organización y una nueva religión. Y eso es lo que vivimos. Desde ese tiempo hasta acá, nuestra iglesia adventista no ha vuelto a proclamar la verdad que tiene desde sus inicios. Y cuando llegó la hora del despertar en la iglesia, Elena de White dijo en 1888 en Minneapolis, que llegaría el tiempo en que la iglesia despertaría. Y cuando llegara ese tiempo del despertar, nuevamente se proclamarían las verdades del inicio de la iglesia. ¿Sí? Y ese despertar se dio cuando cayó la Unión Soviética en 1990 y el tercer ángel se cumplió. Solo así podía haber despertar. Solo así podía volverse a mencionar el tercer ángel. No había otra forma. Al caer la Unión Soviética, todos los adventistas que conocían de profecía dijeron, mira, se cumplió lo que dijo Elena de White, lo que dice la Biblia, que el tercer ángel dice que solo quedan Estados Unidos y el Vaticano. Y entonces por eso en 1990 la iglesia se despertó y comenzaron a predicar con carpas por todo lugar Daniel y el Apocalipsis. ¿Sí? Sin embargo, la profecía decía que en el despertar habían dos grupos que despertarían. Mateo 25. ¿De qué habla? ¿De la parábola de qué? Entonces al despertar veríamos dos grupos en la iglesia, las vírgenes prudentes y las insensatas. Ahora yo pregunto, ¿a quién se le llama prudente en la Biblia? ¿Ah? ¿A quién se le llama prudente? A los que estaban predicando el alimento a tiempo. San Mateo, capítulo 24, versículo 45. Fíjense lo que dice allí. ¿Quién pues es el siervo fiel y qué? Esa es la Virgen prudente. ¿Qué hace? Al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es dar el alimento a tiempo? ¿Predicar qué? La profecía. ¿Y cuál es la profecía del tiempo presente? El tercer ángel. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes? Ya está.
Entonces, como todos los adventistas despertaron por la caída de la Unión Soviética, no todos iban a ser los buenos, porque había que separar el trigo de la. Y entonces el tercer ángel, a la vez que despierta, también separa. Porque cuando se viene gritando, San Mateo capítulo 25, versículos 5 y 6, miren lo que dice. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene salida a recibirle. Miren, alguien vino proclamando que ya venía Cristo. Los que anuncian la profecía vienen diciendo que Jesús ya viene por segunda vez. Y estos despiertan a la iglesia, a las 10 vírgenes. Este grupo está compuesto por los que llevan el tercer ángel, los que despiertan a la iglesia. El grupo que va a tornarse en las primicias para los últimos días, despierta a las 10 vírgenes. Y cuando despiertan a la medianoche, con la proclamación de la segunda venida, con las profecías, se nota que 5 no están preparadas. Así comenzaría un zarandeo en la iglesia. ¿Y cómo se dio este zarandeo? Fácil. Cuando se empezó a proclamar en 1990 que había caído la Unión Soviética y que el tercer ángel se había cumplido, Satanás también levantó la mentira por ahí. Y comenzó un movimiento que en lugar de proclamar la profecía con más fuerza, mientras estaban dando las conferencias de Daniel y Apocalipsis, se estaban proclamando. Se levantó un movimiento que comenzó a decir que la profecía no era la que convertía, sino el amor de Jesús. Y tenía mucha luz, mucho poder y mucha fuerza este falso mensaje, que estaba entrenado y capacitado por escuelas de abajo. Y muchos adventistas comenzaron a caer, cansada la iglesia de tanto tiempo que esperaba a Jesús, ahora comenzó a creer en ese mensaje, que le decía, no importa si Jesús no viene, lo que importa es que ames a Jesús y que Jesús te ama. Y así demore 1000 años más, tú tranquilo, lo que importa es una relación con Jesús y no tanto un asunto de profecías. No necesitas estar cumpliendo reglas, lo que necesitas es amarte más con Jesús. Y cuanto más te ames con Él, de por sí te vas a comportar como Jesús quiere. Esa falsa religión de la nueva era, el espiritismo, la religión del anticristo, se empezó a meter en la iglesia adventista del séptimo día. Y ese mensaje anticristiano ha comenzado a meterse en todos los corazones. Y ese es el mensaje que va a reunir a las vírgenes insensatas con todos los ecuménicos. A ver, la religión ecuménica, ¿de qué habla? La religión ecuménica no cree en reglas, no cree en leyes, no cree en doctrinas. La religión ecuménica solamente piensa en que hay que amarse los unos a los otros. No importa si tú eres pentecostal, bautista, anglicano, presbiteriano, metodista, adventista, católico, no interesa. Con tal que se amen, únanse en amor, no hablen de doctrinas porque las doctrinas hacen pelear y dividen. Eso se llama ecumenismo. Y no importa si eres islamista, musulmán, budista, quien quiera que seas, en el ecumenismo se te acepta solo por amor. Tal es así que ellos dicen así, miren, un día, cuentan ellos, nos hemos reunido en una mesa en un restaurante. Y ahí estaba sentado un judío, estaba sentado un católico, cristiano incluso dice, ¿no? Estaba sentado un budista y estaba sentado un musulmán. Y todos participaban en la mesa, conversaban, no hablaban de religión, ¿ya? Solo se portaban de acuerdo con la cortesía cristiana. Y los 4 sentados en una mesa, todos se reían, conversaban alegre y amenamente.
Y al final los cuatro se despidieron. Nos vemos otro día. Dame tu teléfono. Se dieron el teléfono y asa, asa, calabaza, todos se fueron a su casa y fueron muy felices. ¿Por qué? Porque los cuatro no pelearon para nada porque no hablaron de doctrina. Solo hablaron de cómo debía de ser la vivencia de cada uno de ellos, en amor y en armonía. Eso es amor, dijeron. Esa es la religión que tanto Cristo busca en esta tierra. ¿Qué te parece? Eso no tiene ningún sentido. Fíjate, un día se sienta el ladrón, el narcotraficante, la persona que no roba y el trabajador. Y los cuatro se presentan. Oye, te presento a fulano. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Los cuatro se encuentran felices y comienzan a conversar. Y mientras están conversando, se sirven un plato, se sirven una cerveza y ahí contentos y felices los cuatro. Y al final se despiden el ladrón, el asesino, la persona que es común y el trabajador. Y se despiden. Hasta luego, dice, ¿no? Y se van felices. Los cuatro. Pregunto yo, ¿por eso los cuatro están viviendo en amor? Eso no tiene nada que ver. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Fíjate lo que dice. Esto, segunda de Corintios. Mira lo que dice ahí. No os juntéis en yugo con quién. Ah, interesante. No os unáis con los infieles. ¿Quién es un infiel? Alguien que no cree en la verdad es un infiel. Sigue diciendo. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mira, nota bien lo que está diciendo acá. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre los que creen la verdad y los que creen la mentira. Ninguna. Ahora, fíjate. Se siente el musulmán, se siente el católico, se siente el budista y se siente el judío. Y buscan conciliar en la verdad. Y cuando buscan conciliar en la verdad, el judío saca su Torá. El musulmán saca su Islam. El budista saca su Bhagavad Gita. Y cada uno de ellos pelea, mientras que el cristiano saca su Biblia, obvio, ¿no? Y comienzan ahora a demostrar cuál de los cuatro tiene la verdad y por qué creen lo que creen. ¿Qué cosa creen que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con los cuatro? Se van a pelear, no van a tomar el cafecito, no se van a llamar por teléfono, no van a quererse mirar a la cara. ¿Sabes por qué? Porque están defendiendo lo que creen. Y por lógica, cuando cada quien defiende lo que cree, va a haber choque. Así nunca se van a ecumenizar aquellos que no crean lo mismo. Amós capítulo 3, versículo 3, fíjate lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Qué significa eso? ¿Pueden andar dos juntos si no piensan lo mismo? No, porque hasta cuando la esposa y el esposo piensan distinto, ¿qué pasa? Se divorcian al final, ¿no? Ya, igual sucede en la creencia. No pueden andar dos juntos de diversas creencias si primero no concilian. Ya, esto se llama ecumenismo. Buscar una alianza fuera de la doctrina, fuera de la verdad. Tan solo una alianza humanista. Tú puedes llegarte a ser amigo del peor en la tierra. Del narcotraficante, del delincuente, sí, puedes llegarte a ser amigo, pero eso no prueba que ellos van al cielo contigo. ¿Comprendes o no? Eso no prueba que se van al cielo. Todos los actos de cortesía que puedan realizar entre los hombres no prueban que van a ir por eso al cielo.
Tú puedes ser una persona cortés, puedes haberte leído todos los libros ahí de Carreño y muchos otros más de cuestiones de civilidad. Y sin embargo, nunca llegar al cielo. Entre los 12 discípulos, ¿cuál era el más cortés? ¿Ah? ¿Cuál era el más cortés? Judas. Así que eso no prueba nada, ¿correcto? No prueba en absoluto. En el ecumenismo quieren hacerte creer que la cortesía, la diplomacia, la ética son cristianismo y que ese comportamiento te hace ser un cristiano. Eso no tiene ningún sentido. Ninguna de esas cosas te hacen cristiano, solo son cáscara, solo son apariencia. Lo que te va a unir con los demás es la verdad. Cuando te une la verdad con todos los demás creyentes, recién estás en el camino al cielo. Antes de eso es imposible. Ahora, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comenzó a entrar esa creencia. Ya no te unías por el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Fíjate en esto. El mensaje del primer ángel, ¿en qué te dije que te convertía? ¿Ah? Cuando tú recibes el primer ángel, ¿qué te vuelves? ¿Creyente de la segunda? Entonces te vuelves adventista. Cuando Miller predicó el primer ángel, fueron llamados adventistas los que creyeron el mensaje de Miller. Ellos no eran adventistas porque los bautizaban en una iglesia adventista. Ellos no eran adventistas porque tenían una credencial adventista. Ellos eran adventistas porque habían recibido el evangelio de la segunda venida de Cristo y lo habían creído y aceptado. Eso es ser un adventista. Imagínate, terminas de estudiar contabilidad, pero tú dices que eres médico. ¿Quién te va a creer? Porque para ser médico tienes que estudiar medicina. Para ser adventista tienes que estudiar adventismo. Y adventismo significa primer ángel. Cuando sales de las iglesias falsas y entras al adventista, ¿qué mensaje se está cumpliendo en tu vida? ¿Has salido de dónde? De Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y cuando guardas el sábado, adventista, ¿de qué día eres? Del séptimo día. Cuando estos 3 mensajes se predicaron, recién nos llamamos adventistas del séptimo día. Esos mensajes nos convirtieron en lo que hoy somos. Y cuando se quitan esos 3 mensajes y a la iglesia se le hace creer que tú eres adventista por tu sinceridad, porque tú eres una persona que de veras busca la salvación, porque tú cumples con todo lo que te dice la organización, te han mentido, porque eso no es adventismo. ¿Comprendes? Porque tú eres un adventista, después de que ya eres adventista, recién aceptas todo el sistema. Antes de eso no. Mire esto. ¿En qué tiempo nace la Organización Adventista del Séptimo Día? ¿Qué año? ¿Se acuerdan? 1863. ¿Y qué cosas eran antes de eso entonces? ¿Ah? Si no había organización todavía. Entonces todos los adventistas de 1863 a 1844, extrapolando, pregunto, ¿qué eran? ¿Ah? Si eres adventista por estar bajo una organización, ¿qué eres cuando no había la organización? Y sin embargo eran adventistas del séptimo día. Y estos adventistas deciden trabajar ordenadamente para terminar rápido la obra, y a eso se llama la ordenación de la iglesia adventista o organización de la iglesia adventista. Eso es todo. Así que ese sistema en nada te hace adventista. Tú ya eras adventista antes del sistema.
¿Está claro? Y eso parece no entenderse. Ahora, concluyo diciendo, cuando en la iglesia adventista para 1990 despertó la iglesia, se tenía que salir a proclamar con fuerza el mensaje del tercer ángel, y para 1992 aparece un librito de recopilación de los textos de Elena de White que se llamaba Eventos de los Últimos Días. Ese librito salió porque la iglesia adventista despertó para proclamar el tercer ángel. Fue diseñado especialmente para que en todo el mundo la iglesia al unísono supiera los últimos acontecimientos y se preparara. Pero ¿qué resulta? Que cuando aparece el movimiento que se llamó justificación por la fe, que de justificación por fe no tenía nada, porque para hablar de justificación por fe tienes que denunciar a la bestia y a su imagen. Si tú no haces eso, tú no estás hablando de justificación por fe. ¿Por qué? A ver, el tema de la justificación por la fe, ¿por qué se proclamó durante la Edad Media? ¿Cuál fue la razón? ¿Se acuerdan? Porque la iglesia romana había hecho creer que la gente se salvaba por las indulgencias, que la gente se salvaba por las reglas de la Santa Madre Iglesia. Entonces los reformadores se levantaron a decir, la salvación no es por obras, la salvación es por la fe, la justificación es solo por fe. Y entonces Lutero declaró, la justificación solo viene por el oír de la palabra de Dios, por la fe. Le encantaba Romanos 10:17 a Martín Lutero, ¿no? Era su texto favorito. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa era la prédica. Entonces, la justificación por la fe, en primer lugar, denuncia al poder de Roma como el poder que enseña la salvación por obras. Por eso en el tercer ángel se denuncia ¿a quién? A Roma. ¿Ah? Y juntamente con eso, a las iglesias que al igual que Roma, dejan los mandamientos de Dios para seguir las enseñanzas de los hombres. Y van cargando las ideas de Roma, habiendo roto la ley, quitando el sábado y poniendo el día domingo. Todas esas enseñanzas parten de Roma. Y todos los protestantes, en su gran mayoría, creen en esas enseñanzas. Entonces, predicar la justificación por la fe significa denunciar a la bestia y a su imagen que quieren imponer su marca, contrario a lo que la Biblia enseña. Eso es justificación por fe, donde se exalta solo la Biblia y la Biblia sola. Por eso Lutero decía la sola Escritura. Y allí se presenta que los méritos de Cristo son suficientes para la salvación del hombre. ¿Te das cuenta? Ahora, el pueblo adventista tenía que proclamar ese mensaje con fuerza. Ya debíamos de haberlo terminado. Piensa, desde 1990 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? 46 años. 46 años es medio siglo. Y no hemos terminado de predicar el Evangelio en esta última etapa. ¿Saben cuánto tiempo se necesitaba para predicar el tercer ángel? ¿Cuánto tardó el primer ángel? ¿Cuánto tardó el segundo? Otro año. ¿Cuánto debía tardar el tercero? Otro año más. Y con toda la tecnología que hay ahora, podríamos predicar en una semana el tercer ángel en toda la tierra. Si el pueblo de Dios adventista estuviera unido, salvaríamos a millones de personas. Pero así como van las cosas, no vamos a salvar ni a 1 millón de personas, entre comillas lo digo. Así de sencillo, como van las cosas. Ahora, a partir de esa fecha de 1990, se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel. Y va escalando, ¿no? Y para el año 2000, el tercer ángel ya estaba siendo
anunciado con fuerza. Ya estaba siendo empujado desde acá, desde Vallecito, también el tercer ángel. Y a raíz de eso, la misión se peleó con la iglesia de Belén. Esta iglesia es Belén, que le pertenecía siempre a la misión. Porque por ahí hay unos que han hecho creer, ese tal Darío tiene su iglesia en Vallecito, dice, ¿no? Ahí está, pues, todavía sacan una foto, ¿no? Dice, ahí está su iglesia, dice, es la iglesia de Darío, todavía dice, ¿no? Bueno, para mentirosos, pues a estos ni quien los gane, pues son hijos de su padre, ¿no? Entonces hacen creer y varios hermanos incautos les creen, pues, ¿no? ¿Por qué? Les gusta, pues, que los engañen, ¿no? Allá ellos, no hay nada que se pueda hacer cuando quieres ser engañado. Hay un lema que dice, ¿no? Más fácil es engañarle a una persona que cuando le digas la verdad, prefiera seguir creyendo en su engaño. Es una gran verdad, ¿no? Así es cuando le han engañado a una persona, ¿no? Aunque le digas la verdad, ya no se convence. Le muestras textos, le muestras citas, le muestras de todo, no se convence. Prefiere creer lo que no tiene base, solo porque le digan. Y eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, es que han hecho creer que Vallecito es una iglesia que está fuera de la organización, que estamos divididos y todavía para remate, ¿saben qué dicen? Que nos hemos salido de la iglesia. Ese pecado los va a condenar en el día final. ¿Por qué? Por haber sido perversos, canallas. Así de sencillo. ¿Cómo van a decir que te has salido cuando te botan, te cierran las puertas, te disciplinan y desfraternizan? ¿A eso le llamas tú que te has salido? ¿Ah? Pero estos son hábiles para mentir y llegan a hacer creer tremendo error. ¿Saben qué dice Elena de White de esa nueva creencia que no lleva el tercer ángel, sino que habla del llamado amor de Jesús? Ella dice que eso es un movimiento más aislado de la iglesia, son reformistas. En eso está cayendo mucho de nuestra iglesia. Pastores que proclaman, no el tercer ángel, son reformistas. Son una iglesia fuera de nuestra iglesia. Pero como tienen el cargo, se han atrincherado en el cargo y hacen creer que ellos son los originales. No son. Ellos hace tiempo renunciaron a la fe adventista, pero se han agarrado las instituciones adventistas. Solo los que proclaman el tercer ángel son los únicos adventistas a los ojos de Dios, nadie más. Dios dice de todos los demás, sean pastores, el presidente de la Asociación Misión División Unión, Dios dice, no los conozco, ¿quién serán? Esos son los que cuando Cristo venga, se van a chasquear cuando Cristo les diga, ustedes me decían Señor, Señor, pero yo no los conozco a ustedes, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Vayan al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. A ellos les va a decir, ellos son los que no hicieron la voluntad de Dios. Y muchos van a irse con ellos, porque poquísimos quedarán en el pueblo. Está escrito en el libro de Dentro de los Últimos Días. Las filas de la iglesia quedarán raleadas. Y la gran mayoría se van a ir con las fuerzas de la oposición. Eso tiene que suceder. Los que hayan permanecido en la verdad serán los únicos que resistan. ¿Cómo se permanece en la verdad, hermanos? ¿Cuántos libros te has leído ya del espíritu de profecía? Lo más básico, el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Deseado de todas las gentes, camino a Cristo, patriarcas y profetas, mínimo. Ojalá te pongas a estudiar. Para conocer la historia de la iglesia, Mensajes Selectos tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Para que sepas lo que pasó cuando la apostasía se metió. Que Dios nos ayude y nos bendiga, es mi deseo y oración en esta tarde. Ahora ya nos hemos dado cuenta que con el tema que hemos estudiado, el sistema de los diezmos tenía que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Y a quienes les dice ahí en Malaquías 3, 8 al 10,
me habéis robado, dice el Señor. ¿A quién se lo dice? A todos los dirigentes dentro de la iglesia que han dejado de predicar el mensaje de la hora del juicio, del tercer ángel. Todos ellos le roban a Dios en los diezmos y las ofrendas. ¿Te diste cuenta? Porque Malaquías está escrito para el tiempo del juicio, como acabamos de ver, ¿no? Vendrá a su templo el Señor y se sentará para limpiar a los hijos de Leví y vendré a vosotros para juicio, dice. Y la iglesia del juicio es la iglesia adventista, no hay ninguna otra más. Entonces, aquellos que dejan de proclamar el tercer ángel van a tener que vérselas con Dios. Le robaron su plata a Dios. Millones que pudieron ser utilizados para terminar la obra. Oremos ahora y pidamos al Señor que despierte su pueblo, que despierte su iglesia y que reclame a estos líderes falsos que quieren introducir un mensaje contrario al tercer ángel. No nos queda otra. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar.